Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres justo, Señor, tú eres digno de toda la alabanza, de toda la oración. Tú eres digno, Señor, de nuestra confianza. Como iglesia decimos, Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Señor. Y tú que has sido fiel durante todo este camino, esta jornada, eres digno de nuestra confianza el resto del camino, que comienza hoy, en este momento, en esta hora. Declaramos con nuestros labios, Señor, nuestra confianza en un Dios que es bueno, que es digno, que es fiel y sobre todo un Dios que es santo, santo, santo. Que con nuestras vidas y la intención de nuestros corazones te demos la adoración, alabanza, Señor, que tú mereces, Señor, y que la obra que continuemos haciendo en este día y el resto de nuestros días sea realizada, Señor, con oro, plata, piedras preciosas, de forma tal que cuando llegue la hora, Padre Santo, podamos tomar las coronas que tú pongas en nuestras manos y colocarlas a los pies de ese que es digno, cuya gracia nos sostiene en todo momento. En los pies de Jesús. En su nombre oramos para su gloria, dirigidos por el Espíritu Santo, nuestro Consolador, en el nombre de Cristo. Amén. En los últimos años hemos estado haciendo una alabanza bien a menudo en nuestra iglesia. Esa alabanza en español se titula Él me sostendrá. He will hold me fast, I think is the title in English. Y la alabanza la hemos recibido, la hemos hecho parte de nuestra iglesia. Ha estado con nosotros en distintos momentos de gran tristeza, en momentos de desesperación, en momentos de transición. Y yo quiero leer parte de esa alabanza a manera de introducción en la tarde de hoy para nuestra enseñanza que tiene como título Mi Cristo siempre me sostendrá. La alabanza dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé que Él me hará ¿qué? Ayúdame por favor, ok. Empiezo nuevamente. Si mi fe ha de caer, todo el mundo por favor, ok, all right. Lo mejor que usted pueda con la máscara que tiene puesta, ¿ok? Si mi fe ha de caer, en la tentación yo sé, no podría estar en pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. El segundo verso dice de esta forma, su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. En la cruz murió por mí y Él me sostendrá. Su justicia me otorgó y Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Así que en la tarde de hoy vamos a hablar precisamente de lo que la palabra de Dios nos dice. Son palabras de aliento, palabras de consuelo, de esperanza, fortaleza. En el contexto nuevamente de que Cristo siempre habrá de sostener su iglesia. Si la alabanza es correcta, es bíblica totalmente, es basada y respaldada por la Escritura. La pregunta entonces a contestar en esta tarde es, ¿cómo es que mi Cristo me sostendrá? La respuesta a esa pregunta es, Cristo nos ha de sostener siempre por medio de su gracia sostenedora.
La gracia de Dios tiene distintas manifestaciones en la vida del creyente. Primero se expresa en el trabajo de la regeneración, la gracia regeneradora del Señor, la gracia salvadora de Dios, la gracia santificadora de Dios. Pero también la gracia tiene una dimensión que es la que hacemos referencia en la tarde de hoy, y es que la gracia de Dios nos sostiene. ¿Cómo Cristo me sostendrá? ¿Cómo Él me sostendrá? Por medio de su gracia sostenedora. La palabra gracia la hemos definido muchas veces en nuestra iglesia. Nosotros creemos en la gracia de Dios, creemos en la justificación por medio de la fe, creemos en la salvación por gracia, creemos en la santificación por gracia, creemos que eventualmente seremos glorificados por medio de la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuéramos a resumir la palabra gracia en unas cuantas palabras, siempre diríamos que la gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos, es el favor inmerecido de Dios, y estaríamos en lo correcto al resumirla de esa forma. También podemos decir, porque la gracia de Dios, como acabo de señalar, tiene distintas manifestaciones, podemos decir que la gracia de Dios es el poder que Dios otorga a su pueblo para vivir la vida piadosa. La vida piadosa es la vida que el creyente quiere vivir, una vida que está centrada, está enfocada en obedecer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Una vida que todo lo que anhela es obedecer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Vuelvo a repetir, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, el que es templo del Espíritu Santo, ese que ha sido regenerado, no tiene otra prioridad en su vida que no sea el vivir una vida piadosa, una vida que está centrada, enfocada en obedecer la voluntad de Dios en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida. La gracia de Dios es el poder que Dios nos da, que Dios le otorga a su pueblo para que precisamente pueda vivir esa vida piadosa. Así que si alguno de nosotros no está viviendo la vida piadosa y reclamamos que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, pues hay una gran contradicción en nosotros. Hay quizás un estado de rebeldía o quizás algo no está bien en lo que estamos creyendo, ¿verdad? Pues porque cuando Dios nos salva, Dios crea en nosotros el deseo, la inquietud, la determinación, y con ese deseo Dios nos da lo que necesitamos para cumplir ese deseo, que es la gracia sostenedora de Dios, esa gracia que nos transforma. La palabra gracia la encontramos en toda la Biblia. En Génesis 39, 21 nos habla la escritura de José de Egipto, y la escritura dice, pero Jehová, mejor dicho, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo puso en una posición de bienestar, lo puso en una posición de beneficio, ¿ok? Now, lo puso en una posición de favor, favorecido delante de los ojos del faraón y delante de los ojos del jefe de la cárcel. La Escritura también nos dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Encontró ese favor inmerecido de parte de Dios en medio de una generación totalmente perdida, muy similar a la generación que en el día de hoy vivimos, donde la inmensa mayoría de las personas se burla de Dios, no les interesan las cosas de Dios, y aún los que se denominan como cristianos viven vidas que están bien distanciadas, bien separadas de lo que Dios espera de su pueblo. El rey David también encontró gracia a los ojos de Dios. Hechos 7:46, Esteban, ante la predicación gloriosa previa a su martirio, Esteban dice, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo,
también está íntimamente relacionada, porque Él es la gracia de Dios y en Él habitaba toda la manifestación de la gracia, toda la expresión de la gracia. El apóstol Juan en el capítulo 1 habla sobre el particular y dice, y aquel verbo, el verbo que el versículo 1 dice que era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho sin la mano de Él. Y el verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero dice entonces, lleno de gracia y lleno de verdad. Un poco más adelante Juan añade, porque de su plenitud, la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron y vienen y siempre vendrán por medio de Jesucristo. Romanos 3:24, el versículo 23 nos dice que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios porque no hay justo ni aun uno, pero el versículo 24 nos recuerda lo siguiente, siendo justificados gratuitamente, hechos justos gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:10 nos habla de la gracia sostenedora de Dios. Pablo dice, pero por la gracia de Dios, luego de haber dado una descripción bien contundente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, de cómo Cristo resucitó, cómo se apareció a sus apóstoles, a un sinnúmero de personas, a 500 personas en un momento dado en particular. Y Pablo dice, por último se me apareció a mí como un abortivo porque yo no soy digno de ser parte de ese grupo, porque yo perseguí la iglesia, porque yo asesiné cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero entonces en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia, esa gracia de Dios, esa gracia sostenedora de Dios, ese poder de Dios, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, se nos da una advertencia en cuanto a no tomar livianamente, a no juzgar, don't play around, don't fool around with the grace of God. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Don't take it for granted. The indication is that it not always is going to be there. It can be removed from you. 2 Corintios 12:9, pasaje que todos los cristianos me imagino conocen. Pablo ha orado al Señor para que remueva algo que le está haciendo su vida imposible. No sabemos lo que es. Sí sabemos que le hace la vida imposible. Sí sabemos que impide que él pueda estar en paz, tranquilidad, mientras hace lo que quiere hacer y se ha determinado hacer, que es vivir una vida piadosa, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y en el caso de este hombre, centrado también en su servicio al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, me digan lo que me digan, continuaré sirviendo. Hay algo que me impide, hay algo que es un obstáculo. Por favor, Dios, remuévelo de mi vida, porque lo más probable es que sin ese obstáculo yo podría ser mejor siervo tuyo. Y ora a Dios en más de una ocasión, y la respuesta de Dios es la siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Ahí la gracia sostenedora de Dios se expresa como poder de Dios, el poder de Dios que tú y yo necesitamos para poder vivir la vida piadosa. En Efesios capítulo 2, versículo 5 nos recuerda lo siguiente, ahí hablando ahora de la gracia salvadora.
aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículos 7 y 8 dicen, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. La gracia, Pablo se despide en el libro de Efesios de una forma muy interesante y dice, la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Escuche, los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, con un amor genuino, con un amor que no es condicional, con un amor que es consistente, que es constante, que no tiene condiciones. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, regresamos a la gracia sostenedora de Dios. Pablo a Timoteo escribe, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Toda clase de persecuciones, toda clase de dificultades, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que Cristo siempre nos sostendrá. La pregunta es, ¿cómo nos sostendrá? La respuesta es por medio de su gracia sostenedora. Es bueno saber que Cristo me va a sostener. Es bueno conocer su promesa de que nunca te voy a dejar, de que nunca te voy a abandonar, de que persuadido de esto estamos, de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero es muchísimo mejor, es excesivamente mejor tener claro en nuestra mente cómo es que eso sucede, por medio de qué es que eso sucede, para así saber dónde estamos parados y entender de que si en alguna forma podemos ser victoriosos, no es por nada que nuestra determinación y nuestra capacidad humana pudo haber hecho, que es única y exclusivamente por medio de la gracia sostenedora de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. Pablo dice entonces en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, Timoteo, hijo espiritual, esfuérzate en la gracia. No esfuérzate en tus capacidades, en tus conexiones, en tus recursos, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí la gracia es identificada como Cristo Jesús. Esfuérzate en Cristo Jesús. Que Él reine, que Él gobierne, que Él sea el dueño, que Él te pastoree, que sea Él el que determine qué es correcto y qué no lo es en tu vida. Santiago capítulo 4, versículo 6, recordatorio de que Dios tiene una distinción bien clara sobre quién Él va a advertir este favor inmerecido o este poder espiritual que se llama la gracia de Dios. Santiago nos recuerda lo siguiente: pero Él, Dios, da mayor, abundantemente más grande, mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres gracias? Precisas tener un corazón humilde a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos recuerda que nuestro crecimiento necesita estar dependiendo, tiene que nutrirse de algo en particular. Pedro lo expresa de esta forma: antes bien, creced en la gracia, creced por medio de la gracia, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a crecer espiritualmente por medio de la gracia y por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo decía, todas las cosas que yo consideraba que eran valiosas, para mí son basura, con tal de conocerlo a Él. Pablo ya conocía a Cristo, pero está hablando de conocerlo más y más y más, porque mientras más y más tú y yo conocemos en intimidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, más va a ser la probabilidad, o mayor debía haber dicho, la probabilidad de que haya crecimiento espiritual, que haya madurez espiritual en nuestra vida. Y por último, Hebreos capítulo 4, versículo 16, que es lo que hacemos en esta tarde, nos dice lo siguiente: en la hora de adversidad, en la hora del dolor, en la hora de la tristeza, en la hora de no saber qué hacer, en la hora de
sentirme inclinado a tirar la toalla, en esa hora, esto debemos hacer. Acerquémonos pues confiadamente a el trono de la gracia. Ese es el trono de Cristo. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que en la tarde de hoy lo que hacemos, como acabo de decir, es acercarnos al trono de Dios en busca de gracia. En busca de gracia para poder vivir la vida piadosa que espero yo sea lo que cada uno de nosotros vehementemente anhelamos vivir. Anhelamos vivir la vida piadosa. Vamos al trono de la gracia de Dios para encontrar en busca del poder que necesitamos para poder vivir la vida piadosa, esa vida piadosa centrada, enfocada en hacer la voluntad de Dios en todo momento, ¿verdad? En busca de ese poder, ¿ok? Vamos a ver 3 situaciones particulares que son muy comunes en la vida de todo creyente, donde la gracia de Dios siempre nos sostiene. Hemos dicho varias veces, hemos mencionado la frase vida piadosa, y ya la definí. Y para los que son parte de esta iglesia, la frase vida piadosa no es una cosa complicada de entender porque es algo que consistentemente estamos hablando, desafiando, y nosotros mismos como líderes, pastores, siervos de Dios, tratamos, buscamos, anhelamos vivir, modelar para toda la iglesia y que el Señor pueda ver en la vida de nosotros gente que anhela. Nos quedamos cortos, pero que anhelan, que más que nada buscan vivir una vida que sea conforme a su voluntad. Esa vida piadosa en esencia es como una carrera, es parte de la jornada. Hebreos capítulo 12 nos habla de esa carrera y Pablo dice que ha acabado la carrera, ¿verdad? Pues la vida piadosa es parte de esa carrera y como toda carrera en determinados momentos requiere velocidad, en otros momentos requiere tener ciertas destrezas, habilidades para poder lidiar con los obstáculos que se presentan en el camino, pero sobre todas las cosas la vida piadosa requiere resistencia, ¿ok? Porque vivir piadosamente, vivir conforme a la voluntad de Dios no es una cosa que uno hace los domingos en la iglesia o lo hace cuando alguien se enferma de gravedad o lo hace cuando pierde el trabajo, o lo hace cuando llega una pandemia y no puedo ir para ningún lugar, o lo hace cuando me han hecho unos exámenes y estoy esperando el resultado y en esos días, semanas que tengo que esperar, entonces vivo piadosamente. No, la vida piadosa es una vida constante, es una carrera que nunca termina, ¿verdad? Y realidad también es que muchas veces espiritualmente nos encontramos sin fuerza y a veces pensamos que no vamos a poder completar la carrera. Y es bueno en esos momentos tener claro que nosotros no estamos corriendo la carrera en nuestro poder, es por medio de la gracia sostenedora de Dios. ¿Alguien dice amén? I hope you understand that, okay? Aquí estamos hablando de la gracia sostenedora de Dios. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá por medio de su gracia sostenedora. Okay, entonces, yo voy a tener que escoger vivir la vida a través de mi propio esfuerzo, descansando en mis capacidades y mis habilidades, o voy a vivir mi vida descansando en la gracia sostenedora de Dios, con el recordatorio de que esa gracia sostenedora de Dios la ofrece gratuitamente, pero Dios tiene condiciones. Dios dice a los soberbios, a los orgullosos, a los rebeldes, no te vistas que no vas, no hay gracia para ti. Mi gracia está reservada para los que son humildes, para los que están quebrantados, para aquellos que más que nada anhelan que su yo, su ego, sea un ego quebrantado por el poder de Dios. Para esos hay gracias. Para los que insisten en querer tener todas las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo hacer las cosas como ellos quieren, no hay gracia. A menos que haya arrepentimiento. A menos que haya confesión de pecado y que haya arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor.
Así que la idea de que la carrera es fuerte y que muchas veces nos encontramos sin fuerza es una idea que es correcta, pero en el caso nuestro, pues tenemos Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nos recuerda, persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. ¿Sabes? La carrera esta que tenemos que correr es parte de la obra que Dios comenzó y estamos persuadidos de que Él que la comenzó. Yo no fui el que la comencé. Yo no fui el que fui y dije, oh Dios, yo te estoy buscando. Hacía años que te andaba buscando. Aquí estoy, te entrego mi vida, Señor. Oh, qué bueno. Yo no fui el que hice eso. Si estoy en Cristo es porque Dios me anduvo buscando. Y me encontró y me llamó y me dio vida cuando yo estaba muerto en mis pecados. Él comenzó la obra en mi vida y Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, entre otras cosas, enseña que el verdadero cristiano, no el que dice que es cristiano, no el que está envuelto en agendas cristianas, en cosas así, no. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que quiere vivir piadosamente, el que lo que le interesa es vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que, entre otras cosas, dijo, mi reino no es de este mundo. Quiere decir que los asuntos de este mundo, the affairs of this world, are not my business. I'm here to do the business of my Father. He rejected the idea of getting himself involved in the world business. La Biblia enseña que el verdadero cristiano terminará su carrera en este lado de la eternidad. Dios la va a terminar. Y que cuando cruce la meta lo que va a encontrar es el cielo. Gloria a Dios. La palabra también enseña que al terminar nuestra carrera, que el terminal de nuestra carrera, debió haber dicho, no depende de nuestra actuación, depende nuevamente de la gracia sostenedora de Dios. Gracia sostenedora de Dios, poder para seguir para adelante cuando nos queremos dar por vencidos. Esa es la definición boricua. Gracia sostenedora de Dios, poder para seguir para adelante, no para adelante. Para adelante cuando queremos darnos por vencidos. Poder para hacer lo correcto cuando no tenemos deseo de hacerlo. Gracia sostenedora de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos al apóstol Pedro escribiendo a un grupo de cristianos que están viviendo en medio de gran persecución por su determinación a no contaminarse con el mundo y mantenerse viviendo una vida piadosa, esa vida piadosa que lo que hace es glorificar al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 10, se queda sentado o sentada, pero me acompaña. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y todos leemos el tercero porque solamente son 3 versículos. ¿Alguien dice amén, aleluya? No se duerma nadie. All right? Si se duerme alguien, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la cámara y vamos a mirarla. En vez de pagarla, vamos a poner un usted y lo vamos a coger durmiendo ahí. Con todo y máscara. I'm just kidding. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y venir a la iglesia, de paso, venir a la iglesia, quiero decirle algo a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, particularmente los miembros de nuestra iglesia. No hay ningún lugar en el centro de la Florida donde usted pueda estar más seguro en términos de su salud que este recinto en este momento. All right? Definitivamente. Si usted puede ir a Walmart, si usted puede ir a la farmacia, si usted puede ir a un restaurante, si usted puede ir aquí, puede ir allá, pues déjeme decirle, pues no tiene ninguna excusa para no venir y congregarse aquí. Gloria al nombre del Señor. All right? Ok. Obviamente, si tiene condiciones
que son ya serias, que no se lo permiten, usted está enfermo, lo que sea, esa es otra historia. All right? Okay. Pero para los que están bien, ¿sabe? De salud y pueden hacer un montón de cosas, pueden ir a trabajar, pues esta atmósfera que tenemos aquí ha sido sanitized, right? En la forma en que son sanitized, no sé cómo decir eso en español, los hospitales, con todas esas precauciones y el distanciamiento y las máscaras y todo lo que es necesario hacer. Y una vez terminemos el servicio, volvemos a hacer lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. All right, okay. So, vamos a leer entonces. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Recuerde, Pedro está escribiendo a cristianos que están en medio de grandes persecuciones. Identifica de dónde provienen las persecuciones en su origen, ¿verdad? Y cuál debe ser la respuesta del creyente ante esas persecuciones. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Todo es el versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Señor bendiga su palabra. En el versículo número 8, Pedro comienza diciendo, sed sobrios, calmados, estén mentalmente bajo control, tengan control de sí mismos y velar. Mantén los ojos abiertos, mantente vigilante. ¿Por qué razón, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, adversario es alguien que tiene el propósito claro, definido de oponerse. Right? Ese es el adversario. El diablo, la Biblia lo define como uno que calumnia, uno que difama, uno que acusa falsamente, uno que tiene una actitud maliciosa, movido por la maldad, con el deseo de hacer daño, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, la idea es una bestia que está hambrienta, como una bestia hambrienta anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir moralmente, a quien destruir emocionalmente, a quien destruir espiritualmente, a quien destruir relacionalmente, la reputación de quien destruir o de qué iglesia destruir. Esa es la realidad. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Versículo 9. Resistirlo. Está hablando del devorador. Está hablando de Satanás. Es una cosa resistirlo. Otra cosa es atarlo, que es un disparate, right? ¿Sabes? Porque la cuestión de atar al diablo, eso es una cosa que se escucha tantas y tantas veces. Y yo desearía que alguna vez las personas que hablan de eso y que creen eso se detengan a pensar un momento nada más en la cuestión de atar al diablo, right? Si hay que atar al diablo, pues ok, ¿quién lo va a atar? ¿Cuántas veces lo vamos a atar? Y si lo atamos, ¿qué? Que se desata y yo tengo que volver a atarlo nuevamente. Si te pones a considerar esa idea de atar al diablo y luchar y reprenderlo y pelear con él, pues te das cuenta primeramente que si lees la Escritura estás contradiciendo lo que la Escritura dice. Y que la idea de atarle así como se proclaman, yo lo ato y a la media hora lo ato y la semana que viene y yo lo ato nuevamente y sigo atándolo. Si tu mente ha sido iluminada por el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta en cualquier momento de que, espérate, eso como que no encaja. Aquí lo que se nos dice es resistirlo, que quiere decir aguantar, no luchar. Aquí no está hablando de luchar con el diablo, aquí nos dice resistirlo. Y nos dice cómo, firme, sólido como una roca, inmovible como una torre en la fe.
En la fe es en la confianza y obediencia de la Escritura. That's the way to do it. Sabiendo, subraya sabiendo que es importante, sabiendo total conocimiento. This is something that they should have known forever. Sabiendo, conociendo que los mismos padecimientos que tú estás experimentando en este momento, las calumnias, la difamación, los ataques maliciosos, todos estos ataques con la intención de destruirte moral, emocional, relacional, ministerialmente, todos esos ataques, esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Corintios 10:13, que no me ha sobrevenido ninguna prueba, tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel, que no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Que lo que yo estoy pasando, que la tentación, que los ataques que estoy pasando yo, no tienen exclusividad mía. Yo no soy el único. Hay cientos de miles de creyentes en el mundo a través de la historia y en el día de hoy que están padeciendo por esto y muchísimo peor. ¿Alguien dice amén? ¡Aleluya! Versículo 10. Pero el Dios, que es la fuente de toda fortaleza, consuelo, poder espiritual para toda ocasión, el Dios de toda gracia, porque todo lo que Dios hace en la vida de nosotros es por gracia, gracias a la gracia, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, que por medio de Jesucristo nos llamó a la salvación para la vida eterna, ese Dios de toda gracia, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, ahí la palabra frase esa, padecido por un poco de tiempo, tiene que ver con la intensidad, la cantidad de tiempo. Puede ser mucho, puede ser corto, puede ser intenso, puede ser pasajero, puede que sean severos, pero ante lo que sea, el punto aquí es que sean severos, sean intensos, lo que sea, a la luz de la gloria venidera de Dios, son livianos. ¿Ok? Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, el Dios de toda gracia, os perfeccione. Subraye perfeccione. ¿Sabe por qué razón? Porque perfeccionar ahí lo que quiere decir es reparar. Lo que quiere, para las personas que son costureras, lo que quiere decir es remendar. Él os repare, Él te remiende los agujeros que haya en ti. Hablando de tu fe, hablando de lo que necesitas para poder servirle a Dios. Él mismo os perfeccione, os afirme, mantenga firmes en la roca, que los fortalezca, que te dé vigor con energía espiritual, que te dé aliento en esta hora, en este momento, y que te establezca para que te mantengas firme en una fundación, en un fundamento, en a foundation. So you won't give up, so you won't quit, para que no claudiques. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó de gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Dios te perfeccione para que no haya defectos en ti, que Dios te establezca para que nada de lo que pase a tu alrededor te haga temblar, y que Dios te fortalezca para que puedas resistir todos los ataques del adversario, todos los ataques del mundo y todos los ataques de tu enemigo más intenso, que es tu propia carne. Amén. En el versículo 10, Pedro dice que por medio de la gracia de Dios tenemos vida eterna. La Escritura nos dice que en este mundo vamos a padecer, en este mundo vas a tener tribulación, palabras de Cristo Jesús, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Así que en este mundo vamos a padecer, pero Dios fortalecerá nuestra resistencia. Este es el mensaje de Pedro, por medio de su gracia sostenedora. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Entre muchas otras cosas, la Escritura identifica 3 cosas que tenemos anotadas en su bosquejo en la tarde de hoy, que tienen el potencial de hacernos tropezar. Si originan, todos sabemos de dónde, del adversario, del malo. 3 cosas que tienen el potencial de hacernos tropezar: tentaciones,
estar exhausto emocional, relacionalmente, físicamente, la tribulación. Pero también la Biblia enseña que la gracia sostenedora de Dios nos sostendrá en cada una de ellas, y eso es lo que vamos a ver en la aplicación en los minutos que nos quedan. Así que listos para escribir y tomar notas, tome notas, que son muy pocas las que tiene que tomar hoy. Primeramente, la gracia de Dios nos sostiene cuando somos tentados. Ahí debajo del encabezamiento que dice de 3 situaciones cuando la gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos sostiene cuando somos tentados. Versículos 8 y 9 claramente nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad, resistidlos firmes en la fe. Entre otras cosas he aprendido que nuestra lucha consiste mayormente, escuche que es importante, en tomar decisiones morales. Cuando se trata de tentación, me explico, decisiones morales, la tentación. ¿Soy egoísta o no soy egoísta? ¿Soy egoísta o soy generoso? Decisiones morales. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? ¿Hago lo correcto o hago lo incorrecto? Esas decisiones de carácter moral son lo que usted y yo mayormente llamamos tentaciones. La Escritura dice que todos somos tentados. La Escritura dice que Jesucristo fue tentado en todas formas, habidas y por haber, pero sin pecado. Como hemos dicho en millones de veces, son buenas noticias para el creyente, porque si Jesucristo fue tentado y nunca pecó, eso quiere decir que el ser tentado no es pecado. Entonces nos lleva a la consecuencia inevitable, que lo que es pecado es ceder a la tentación. Mire todo el mundo en esta dirección, por favor. Por años y años hemos dicho lo mismo. No podemos evitar que las aves nos vuelen por encima de la cabeza. Pero sí podemos evitar, si estamos en Cristo, podemos evitar que nos hagan nidos en la cabeza. No puedo evitar que en determinado momento, hermano Carlos, me pase un pensamiento feo por mi cabeza, pero yo puedo evitar el acampar en ese pensamiento y estar elaborando ese pensamiento y darle cabida al pensamiento y hacer que ese pensamiento se haga una realidad en mi vida. Yo no puedo evitar el ser tentado a hacer algo que yo sé que es incorrecto, que mi esposa me ha dicho que es incorrecto, que mi pastor me ha dicho que es incorrecto, que la Biblia me ha dicho que es incorrecto. Yo no puedo evitar que me pasen pensamientos para hacer cosas que son incorrectas. Lo que sí yo puedo, mire todo el mundo por favor, porque aquí es que está si somos o no somos. Si somos cristianos, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la gracia de Dios, tenemos el poder de Dios. Lo que yo puedo evitar es darle cabida a eso y permitir que eso siga elaborándose en mi mente y que inevitablemente yo termine haciendo lo que yo sé que es incorrecto. Después decir, ay, pues que yo soy débil, ay, que... No. Si Cristo vive en mí, la historia es distinta. La historia es distinta porque en el pasado yo no tenía la lucha de que si lo hago o no lo hago. Si tengo la lucha de si lo hago es porque dentro de mí hay algo que se llama Espíritu Santo que me está dando convicción. Porque antes yo era feliz en el vertedero. ¿Se acuerdan del vertedero? Right? ¿Sabes? Yo vivía en el vertedero and I was happy playing with all those maggots and playing with all that junk, playing with all that garbage. Oh, good it is. I enjoy it. I love it, right? But then one day God opened my eyes and I came to realize that was garbage, right? So I no longer enjoy that because my spiritual senses were made alive and now I can smell. There's no longer perfume. It's garbage. Apesta, está apestoso, right? So, predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos, en una ocasión se le preguntó en un programa de televisión por un hombre que se llamaba Larry King, que no era creyente, que hacía toda clase de preguntas
con la intención de hacer lucir mal a los verdaderos creyentes. Le pregunta a este hombre de Dios: por años usted ha estado en la mirilla pública y ha mantenido una vida íntegra. ¿Qué usted ha hecho para vencer la tentación y evitar tener escándalos en su vida? La respuesta de este hombre de Dios fue citar 1 Corintios 10:13. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que juntamente con la tentación me da la salida para poder soportarla. Y lo que Pablo está diciendo, que Dios nos dará suficiente gracia para que siempre podamos soportar y escapar. Siempre poder soportar y escapar. Mire para acá todo el mundo, por favor. ¿Ok? Lo que Pablo está diciendo es que Dios siempre me dará suficiente gracia para que siempre podamos soportar y escapar. Dios siempre me dará suficiente gracia para yo poder salir corriendo del lugar. ¿Got it? Dios siempre me dará suficiente gracia para yo cambiar el canal de la televisión. Dios siempre, si yo soy de Cristo, Dios siempre me dará suficiente gracia para poder soportar y escapar y cambiar mi forma de pensar. Dios siempre me va a dar suficiente gracia para poder soportar y escapar de forma tal que no me dé por vencido, que no tire la toalla. Recordatorio a padres piadosos. ¿Quiénes son padres piadosos? Son padres, papá y mamá. A veces es uno, a veces son dos. Recordatorio a padres piadosos. Dios en esta hora, en este momento, no porque haya recibido pastor una revelación de Dios, haya tenido un sueño anoche, o Dios me haya hablado, o Dios se me haya aparecido, porque Dios en el día de hoy, si quiere hacerlo, lo hace, pero no es lo que hace. Ya Dios nos habló con claridad a través de su santa palabra. Dios nos recuerda en el día de hoy que Dios ha prometido darnos de su gracia sostenedora todo lo que necesitemos, la cantidad que necesitemos para vencer la tentación como padres piadosos. La tentación de darnos por vencidos con nuestros hijos. La tentación de no querer perdonar las ofensas y heridas provocadas por nuestros hijos. La tentación de querer desquitarse por la ingratitud de ellos. La tentación, escucha que es importante, a querer cambiar sus hijos. Ese no es su trabajo, ese es el trabajo de Dios. La tentación a dejar de creer en las promesas de Dios. El que prometió es fiel y no cambia. La tentación a querer abandonar la carrera. La dichosa tentación a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos esa clase de problemas. El apóstol Pablo dice que esas son tentaciones comunes. No me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Son tentaciones comunes. Son pruebas comunes. Lo que implica, bíblicamente hablando, que si las tentaciones son comunes, las soluciones para las mismas son comunes también, conforme al patrón bíblico. Hace mucho tiempo que no me encuentro con alguien así que me diga esto, pero en el pasado me encontré muchas veces con personas que me decían, pero pastor, es que mi prueba es única. Y por esa razón Dios entiende por qué yo estoy ignorando sus principios. Es que mi situación es única, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Cuántos me entienden? Un disparate, porque la Escritura dice que ninguna situación es única. Es común, son pruebas comunes. No hay excusa para yo decir que Dios entiende por qué yo estoy ignorando sus principios. Así que la excusa no es válida. ¿Okay? Toda tentación que usted y yo tengamos es común.
Pero podemos estar tranquilos porque la gracia sostenedora de Dios nos va a ayudar a resistir. No seamos tentados, seamos probados. Segundo punto en sus notas, rápido. La gracia de Dios nos sostiene cuando estamos fatigados, exhausted. Vivir la vida piadosa, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir enfocado, centrado en obedecer la voluntad de Dios, is not easy. It's real difficult. Okay? Se necesitan dosis constantes de la gracia de Dios, del poder de Dios para seguir hacia adelante. Para poder hacer lo correcto, repita conmigo, para yo poder hacer lo correcto. Dígalo otra vez. Una vez más. All right. Okay. Para poder hacer lo correcto en esta vida necesitamos mucha fuerza espiritual, necesitamos mucha energía espiritual. All right. Pero eso es para poder hacer lo correcto. Okay? ¿Y what is the issue here? The issue here is that que no hay mucha gente que esté interesada en tratar de hacer lo correcto. Porque la mayor parte de la gente está más interesada en hacer lo que es fácil, right? Lo que es cómodo. Y lo que es fácil y lo que es cómodo no requiere mucha energía. Mire para acá todo el mundo. Aquí el que no cogía de una pata, cogía de otra. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. Aquí nadie ha llegado. Aquí todos nosotros estamos en construcción. Aquí todos estamos en la misma situación. Le pregunto, no me conteste ni levante la mano, ni dé codazos para ningún lado. ¿Okay? Pero le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido cansado o cansada de estar haciendo lo que es correcto? No me diga nadie, no quiero escuchar. Right? Entienda que nadar en contra de la corriente no es muy fácil que digamos. Querer, insistir en hacer lo correcto es nadar en contra de la corriente, porque aquí no hay mucha gente queriendo hacer lo correcto, queriendo hacer lo que es fácil, lo que es cómodo, lo que es popular, lo que se ajusta a mis creencias, a mi agenda, a mi forma de pensar, lo que sea. That's it. El punto es que mientras más usted trate de hacer lo correcto, más energía espiritual usted va a necesitar. Ahí está la exhortación, ahí vemos por qué la exhortación de Gálatas capítulo 6, versículo 9. Previo a eso, la Escritura dice, no nos engañemos, Dios no puede ser tentado, lo que el hombre, pues, no puede ser burlado, lo que el hombre siempre va a cosechar. Si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Esa es la exhortación y ese es el contexto. ¿Okay? Hacer lo correcto es una lucha, es una brega diaria. Dentro de una semana yo voy a cumplir 69 años. Conozco al Señor, o Él me conoce a mí. Él me conoció desde antes de la fundación del tiempo, pero me dio el regalo de la salvación allá en el 1984. Y es una jornada de unos cuantos años, ¿right? Enseñando, predicando, metiendo la pata, viendo lo que Dios enseña, pidiendo perdón, arrepintiéndome, levantándome, Él levantando nuevamente, echa para adelante, no tire la toalla, todavía no he terminado, yo no voy a terminar y esto sigue, todavía falta hasta que te quede un poco de aliento, hasta que te quede el último latido del corazón, echa para adelante. ¿Right? Pero sería un mentiroso
Si le dijera que hay momentos en mi vida, aún con la edad que tengo y después de tantos años, que yo no quisiera ser dulce con mi familia. Hay momentos en que yo no quiero ser gentil con algunas personas. Particularmente si se me ocurre ir a Walmart o a Walgreens, con los que se me acercan, con los que se me ponen encima ahí, esa cuestión, I didn't want to be nice to them. Okay. Soy honesto porque muchas veces me encuentro con personas que son juras conmigo y lo que yo tengo ganas es de ser, you want to be rude? Watch it. I'm good too on that. El punto aquí es cuando eso pasa, que nos pasa a cada uno de nosotros, escuchen, porque estamos hablando de algo que es sumamente importante. Comenzamos con mucha seriedad y con mucha nobleza y con mucha solemnidad hablando de que Él me sostendrá, de que Él me sostendrá por medio de su gracia sostenedora, y we continue con la misma solemnidad y con la misma seriedad, y si digo algo un poco en broma, de forma tal que podamos identificarnos cada uno con lo que estamos hablando, pero el asunto que estamos hablando es sumamente serio, ¿ok? Cuando me viene a la mente, yo no quiero ser dulce con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo no quiero ser gentil con la gente que está al lado mío, el vecino, yo no quiero ser gentil con la persona esa que está encima de mí, que no tiene la máscara puesta, y yo tengo máscara, y tengo guante, y tengo el gorro, y tengo todo lo puesto, y esa persona está encima de mí, y está tosiendo, está todo ese montón de cosas. El punto es que cuando eso sucede, ¿de dónde sacamos energía para hacer lo correcto? That's the point. ¿De dónde saco energía para hacer hoy, en esta hora, en este momento? ¿De dónde sacas energía para hacer lo correcto? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21-22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, ese es el Espíritu Santo de Dios, el que nos ungió, que es Dios, tercera persona de la Trinidad, el cual también nos ha sellado, Espíritu Santo, y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿De dónde sacamos la energía para hacer lo correcto? De el que nos confirma. El que nos confirma es el que nos da la habilidad para estar firme, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, la presencia, la certeza de esta relación genuina y vital que tengo con el Dios creador del universo, que ahora no solamente es mi creador, ahora es mi Padre celestial, ahora yo soy de Él, ahora Él es mío, ahora Él me ve como su hijo amado y que se preocupa por mí y que cuida de mí. ¿De dónde saco energía para eso? De mi Padre celestial, de mi hermano mayor que fue, gloria a Dios, que fue tentado en todas las formas habidas y por haber, y sabe por lo que estoy pasando. ¿Verdad divina? Es el Espíritu Santo el que nos capacita para no darnos por vencidos. Cuando estamos cansados, cuando no queremos hacer lo correcto, porque ya está bien, ya no aguanto más. Es la gracia sostenedora de Dios. Recuerde, salvos por gracia, santificados por gracia, sostenidos por la gracia de Dios. Comenzamos hablando del pasaje en el Antiguo Testamento, hablamos de Noé. ¿Cómo pudo este hombre construir el arca por 120 años? Esperando algo que nunca había sucedido, 120 años en ese tirijala, y no se da por vencido. ¿Cómo lo puede hacer? Dice la Escritura que él halló gracia delante de Dios. La gracia sostenedora de Dios fue la que sostuvo a Noé para no darse por vencido y no tirar la toalla ante el ridículo, la burla de la gente que le está diciendo mira este anormal y que creyendo todas esas cuestiones que va a venir a caer un aguacero. Eso no existe, eso nadie ha visto eso.
Y quizás nosotros no pasamos por esa cuestión, pero si bien es cierto que cuando usted insiste en hacer lo correcto, o se van a burlar de usted, o le van a acusar a usted de ser un hipócrita, y todo el sinnúmero de cosas que usted ya sabe. ¿Cómo puede vagar Moisés por 40 años en el desierto bregando con miles de personas que estaban insatisfechas, gente malagradecida sin darse por vencido? ¿Cómo lo pudo hacer? Por medio de la gracia sostenedora de Dios. ¿Verdad divina? Dios promete, perdónenme, darnos el poder que precisamos usted y yo tener para hacer lo que Dios espera que hagamos. Filipenses capítulo 2, versículo 13 en sus notas dice, porque es Dios, aleluya, el que en nosotros produce así el querer hacer lo correcto, el querer no tirar la toalla, el querer no devolver el mal por mal, el querer no desquitarme. Es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No solamente el deseo de hacerlo, sino la capacidad para hacerlo por su buena voluntad. Dígame si o no es cierto que es una persona sabia, una persona inteligente, aquella persona que por encima de todas las cosas lo que anhela es vivir una vida que está centrada en obedecer, vivir conforme a la voluntad de Dios. Que todo lo hace, el que todo lo conoce, el que pone en nosotros el querer, el deseo de hacer lo correcto y el poder para hacerlo. That's His will. La vida cristiana nada tiene que ver con la voluntad de fuerza humana. Escriba eso por algún lugar. No, es que yo no puedo, es que yo no tengo la fuerza. Es que aquí esto no es cuestión de fuerza de voluntad. Esto no es aquí de que yo, aquí todo es acerca de la voluntad de Dios, todo es acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Eso es. Es Dios el que en nosotros crea el querer como el poder. Bendito sea el nombre de Cristo. Es Él, es Él, es Él. No soy yo, no es tu hijo, no es tu esposa, no es tu esposo. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Es la gracia sostenedora de Dios. Y el tercer punto en sus notas. La gracia de Dios me sostiene cuando estoy atribulado, agobiado, abatido. Right? Deprimido. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo hablando. En este mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis dificultades, tendréis adversidad, tendrás tribulación. 24/7, cuando piensas que se acabó, regresa nuevamente. Cuando terminaste con esta, empieza con la otra. Ahí va a estar, 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 ahí va a estar. Pero confiar, tener fe. No tires la toalla. Tarde o temprano, a cada persona se le va a pasar lo que mis hermanos puertorriqueños llaman factura. No te canses de hacer lo que es correcto. No trates tú de vengarte. Si tratas de vengarte, ese es tu problema mayor. It's not your job. Every time that I try to do it, I messed up. It's not my job. Think and it's mine, says the Lord. Y tarde o temprano, a cada persona se le va a pasar factura. A mí se me va a pasar factura.
Y a cada uno de ustedes se le va a pasar factura. Y a cada uno de ustedes que están mirando a través del Facebook Live se le va a pasar factura tarde o temprano. This is not in my notes. It's in my heart. Dios, the place is in my heart. Se va a pasar factura. Aquí el issue es, cuando se pase factura, ¿qué es lo que va a estar envuelto? ¿Va a estar envuelto tu justicia o va a estar envuelta la justicia de Cristo? Porque cuando a mí me pasen factura, mi justicia no va a estar envuelta, va a estar envuelta la justicia de Cristo. A través de la fe en Cristo Jesús. And I'm gonna look fine. Y todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo va a lucir bien. Pero todo el mundo se le va a pasar factura. Así que mi trabajo no es vengarme, mi trabajo es recordar, pues a esa persona se le va a pasar factura. Yo no tengo que recriminarle a nadie, yo no tengo que defenderme de nadie. A esa persona se le va a pasar factura. Lo que debe reinar en mi corazón es el deseo que esa persona pueda reconocer su pecado, arrepentirse y acogerse a la gracia salvadora de Cristo. Yo no sé si me están entendiendo porque esto es momento para decir amén, aleluya, gloria a Dios, aplaudir y decir alabado que Él vive. Pero aquí es que estamos todos nosotros. Y ahí no están tus hijos, ya no está tu esposa, ahí no está tu esposa, ahí están tus padres, ahí están todas esas personas que tú quieres que sean salvas. La gracia de Dios me sostiene cuando estoy atribulado. Cristo dijo que iba a tener esta aflicción, no te sorprenda, pero estate tranquilos porque yo he vencido el mundo. Tú vas a tener situaciones que no vas a poder manejar, pero estate tranquilo porque yo te voy a dar el poder para que las puedas manejar. Situaciones que son más difíciles de lo que nosotros quisiéramos, son situaciones que tú y yo no planeamos, son situaciones que no nos dan tregua, son injusticias, ¿ok? Son situaciones, escuchen, viene para acá todo el mundo por favor, son situaciones donde nosotros somos víctimas inocentes. Son situaciones que nosotros no las buscamos. Peor todavía, a veces son situaciones que no tienen, humanamente hablando, solución. No tienen solución y que tú y yo nos vemos en la obligación de bregar con ellas para el resto de nuestra vida. Scary? Indeed. A veces son impedimentos físicos. Esa ha sido la crianza que he recibido. ¿Dónde me crié? ¿Quién me crió? Las actitudes, los principios, la forma de pensar, la forma de resolver problemas torcida, fea, llena de maldad en la cual me crié, que es lo que he absorbido y es lo que yo he aprendido y es lo que está metido entre cuero y carne, es lo que yo he utilizado toda mi vida para bregar con circunstancias, para resolver problemas. A veces son los padres que hemos tenido. Como pastor, una de las cosas que más he tenido que hacer a través de los años, saben que es consejería matrimonial. Con tristeza tengo que decir que la mayor parte de las veces las dificultades que esas parejas han enfrentado han sido resultados nuevamente de la crianza que han tenido de padres que no han tenido todo consigo para realizar correctamente su rol como padres. Lo que hacen es arrastrando ideas, conceptos torcidos, no bíblicos, de cómo realizar su rol en el contexto matrimonial. Cosas que no tienen solución y que tendremos que bregar con ellas por el resto de nuestra vida.
heridas que hemos recibido. No solamente heridas que hemos recibido, sino heridas que hemos infringido también nosotros, que desearíamos no haberlas infringido. Son dos cosas sumamente serias que están presentes en todo momento. Porque en toda relación, tarde o temprano, uno resulta ser el que recibe las heridas y en todo momento, en algunas circunstancias, nosotros somos los que infringimos las heridas. Y si no fuera porque hay un límite de tiempo en la tarde de hoy, yo me siento con el ánimo, alabado sea el nombre del Señor, de continuar predicando hasta las 6 de la tarde. Pero hay un límite de tiempo. ¿Qué puedo hacer en circunstancias como esta? Gracias por preguntarme, ¿ok? Mire, yo no te voy a decir exactamente qué puede hacer específicamente, pero le voy a decir una cosa que no debe hacer, ¿ok? Lo que no debe hacer es echarle la culpa a nadie. Porque echarle la culpa a una persona nunca funciona. ¿Qué debo hacer? Enfóquese en Cristo, enfóquese en la gracia sostenedora que Él ofrece. Nunca diga es por tu culpa, nunca, porque nunca es por tu culpa solamente. En todo caso es por nuestra culpa. Isaías 41, versículo 10, dice lo siguiente. Agárrese de esto. No temas porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Suena pentecostal en este momento. No hay problema. Te dice el Señor. Pues sí, te dice el Señor porque eso está en la palabra de ahí. Ese es el Dios, el mismo Dios. Esta es una promesa del Antiguo Testamento que puedes extrapolar al Nuevo Testamento sin problema de estar sacando textos fuera de contexto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Asegurarnos que lo que sacamos del Antiguo Testamento no lo estamos utilizando para inventarnos teología y enseñar cosas que no son bíblicamente correctas. Pero sí, esto lo podemos sacar porque es promesa de Dios. No temas porque yo estoy contigo. El mismo Dios que le dijo a Isaías aquello, el mismo Dios que me dice, yo estoy contigo. Que no puede ser de otra forma porque Él está en mí. Yo estoy contigo. No desmayes. No tires la toalla. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy fuerza. Mi gracia sostenedora. Count on it. Subraya lo próximo. Siempre, siempre, y siempre es que. Más duro, siempre es que. Otra vez, siempre es que. Siempre, 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 siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mis manos. Right? Aquí la imagen está un poco floja porque es con la mano izquierda la imagen de Jesucristo. Es la mano derecha, que es que te tiene agarrado. Aquí nadie tiene agarrado a Dios. No le diga a nadie, agárrate del Señor, mantente agarrado del Señor. El Señor lo cuide y lo proteja. Aquí recuerda que Dios te tiene agarrado. Y que Él no te va a soltar. Mira para allá todavía, Carlos. Sino que también Él ha prometido que Él no va a dejar que tú te sueltes tampoco. No te va a soltar ni va a permitir que tú te sueltes, que tú empiezas a forcejear. No, que yo no. Si Él te tiene agarrado, no va a suceder. ¿Cuánto alaban a Dios? Con humildad y con respeto le pregunto, ¿qué usted hace cuando tiene que arreglar una situación que no tiene arreglo? Mire para acá. Porque ya que está aquí, aproveche su tiempo. ¿Qué usted hace cuando tiene que arreglar una situación que no tiene arreglo? ¿Qué usted hace cuando tiene que resolver un problema que no tiene solución?
¿Qué usted hace cuando usted tiene que cambiar algo que usted no puede cambiar? ¿Qué usted hace cuando usted no puede controlar algo que usted quiere mucho? Esto es que la cultura esta donde nosotros vivimos, por favor, desconéctese de esta cultura. Esta cultura es perecedero. No invierta su tiempo en los asuntos, en los hechos de este mundo. Tengan connotación moral o lo que sea. Olvídese de eso. Enfóquese en Cristo Jesús. Viva como si le dijeran que le queda un mes de vida. Le queda un mes de vida. Usted no va a estar pendiente de quién va a estar en la Casa Blanca o quién está cogiendo para esto o quién está que si esto, aquello, otro. Usted va a estar enfocado en Cristo Jesús y tenemos que vivir de esa forma. Nuestra cultura lo que enseña es esto. ¿Qué usted hace cuando usted no puede controlar algo que usted quiere mucho? Tiene que cambiar algo que usted no puede cambiar. La cultura de que vivimos dice lo siguiente. Esta cultura enseña que debemos confiar en nosotros mismos. Esto es lo que la cultura enseña. No defienda esta cultura de por ningún lado, ni de izquierda ni de derecha. Esta cultura no es de Dios. La cultura enseña que tenemos que confiar en nosotros mismos porque somos arquitectos de nuestro propio destino. Algo que si cualquiera de nosotros lo analiza con un poquito de conocimiento vivo, nos damos cuenta de que es sencillamente absurdo. Nosotros no somos ningunos arquitectos de nuestro destino. Nosotros no podemos controlar la mayor parte de los eventos de nuestra vida. Lo más importante, ¿dónde nací? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Cuándo moriré? Ninguno de nosotros podemos controlar nada de eso. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? Lo que puede hacer es lo que tenemos que hacer, lo que yo hice en esta mañana, lo que voy a hacer mañana por la mañana y lo que quizás antes de llegar a mi casa tendré que hacer también. ¿Qué? Arrojarme en los brazos fortalecedores de la gracia de Dios. Descansar, sumergirme nuevamente en ese lago, en esa piscina de la gracia sostenedora de Dios. Hay tres cosas ahí que debe escribir. ¿Cómo el creyente puede recibir la gracia sostenedora de Dios? Pidiendo ayuda a Dios. Pídale ayuda a Dios. Pídale ayuda a Dios. ¿Por qué razón? Por esto. Porque Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Eso está ahí atrás? ¿Lo está mirando? ¿No está? Oh, ya, sí, está ahí atrás. Sí, claro que sí. Dios da más gracia a los humildes, ¿right? Someteos pues a Dios, esto es lo que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, no pelear con él. Acuérdese, no ate nada. Eso no está muy bien que digamos, ¿right? Resistir al diablo y huirá de vosotros, resistirlo, no atarlo, resistirlo y él va a huir de vosotros. Y el versículo 8 subraye, acercaos a Dios, ahí está la oración, ahí está el buscar, el clamar a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y pecadores que somos cada uno de nosotros, ¿alguien dice amén, aleluya? Limpiar las manos, confesar sus pecados y vosotros de doble ánimo, queremos estar aquí, queremos estar allá, queremos estar con Cristo y queremos estar envueltos en las cosas perecedoras de este mundo, que es nuevamente lo que hace semanas que le estoy tratando de decir, pues ya sea en tiempo devocional, ya sea en Matete, ya sea en los servicios aquí. Entiende por favor que nosotros no somos de este mundo, que nuestro reino no es este mundo, el reino de Dios no es de este mundo, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que la ciudadanía nuestra no es venezolana, no es cubana, no es americana, nuestra ciudadanía es celestial. Dice, limpiad vuestras manos de doble ánimo y purificad vuestros corazones. ¿Ok? Los humildes, importantes, son aquellos que admiten que no pueden resolver sus problemas por su propia fuerza. ¿Ok? Segundo, sumérjase en la palabra de Dios.
En otras palabras, permita que la palabra de Dios le conforte, le fortalezca, lo llene, lo alivie. Permita que la palabra de Dios le dé la energía que usted necesita para no darse por vencido. All right? Salmo 119, salmo atribuido al rey David en momentos de ¿qué? De angustia, en momentos de derrota, en momentos de gran depresión. Mira lo que dice ahí. Abatida hasta el polvo está mi alma, por el piso, estoy por el piso, deprimido, no me puedo levantar por mi propia cuenta. Vivifícame según tu palabra. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé de tu palabra y me llené de ánimo. Mejor es la ley que es de tu boca que millares de oro y plata. Cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. No podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Una tercera cosa, recibiendo aliento de los creyentes. Gálatas capítulo 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Cuando ayudamos a otros con sus problemas, estamos en realidad obedeciendo la ley de Cristo. La ley de Cristo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como hemos dicho tantas veces desde el comienzo de nuestra iglesia, Dios nos creó de tal forma en que necesitamos depender de otras personas. Dios no, He don't like, God is not in the business of making lone rangers. Dios creó la gente para que dependiesen de otros, para que nuestro ego no se inflara, para que reconociéramos el poder de Dios, la presencia de Dios en la vida de otras personas. And lastly, aférrese a las promesas de Dios. La Escritura está llena de promesas de Dios, sobre 7,000 promesas. Aquí tenemos 2. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Brother John, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. ¿Ok? Y si esa no es suficiente, 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 18, agárrese bien. Palabra de Dios, te adoramos, Señor, bendito eres. Pablo dice, y por eso no nos desanimamos. Pues, aunque por fuera nos vamos deteriorando, 69 años, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. ¿Por qué eso es así, Pablo? ¿Por qué tú dices eso? Porque eso es una realidad en tu vida. Mire lo que dice. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino que en lo que no se ve. En otras palabras, nuestro enfoque no son los issues, no son las cosas de carácter perecedero. Nosotros nos enfocamos en las cosas que son carácter eterno, el reino de Dios, que es de carácter eterno, no en circunstancias, situaciones del mundo, del tiempo en que estamos viviendo. Alabado Cristo. Porque no nos fijamos en las cosas que no se ven, sino en las que no se ven, ya que las cosas que se ven, los perecederos, es pasajero, pero las cosas que se ven son eternas. ¿En qué área de tu vida tú necesitas la gracia sostenedora de Dios en este momento? ¿En qué área de tu vida te sientes desalentado, desalentada, con ganas de darte por vencido? ¿Cuál es la tentación que en esta hora, en este momento que estamos hablando, te agobia? ¿Cuáles son los problemas que tú por tu propia cuenta no puedes arreglar? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes sin fuerzas para poder continuar tu carrera? ¿Te sientes débil, sin fuerzas para continuar luchando por tu matrimonio, para continuar luchando por tu familia, para continuar luchando por tus hijos, para continuar luchando por tu ministerio? Quisieras que Dios removiese toda esta irritación del medio y sacara todos estos inconvenientes de forma tal que pudiese realizarse el diseño de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu ministerio,
ministerio y tú quisieras que Dios interviniese. If you want that, esta es la respuesta de Dios. Y está en ti o en mí, ser humildes o ser orgullosos, creer o no creer, confiar o no confiar. Esta es la respuesta de Dios a uno que le pidió a Dios lo que yo acabo de decir en este momento. Y Él lo escribe para nuestro beneficio, Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. Esa es la irritación. Eso es lo que está provocando el tú sentirte tentado a tirar la toalla, darte por vencido. Sea tu familia, sea tu matrimonio, sean tus hijos, sea tu ministerio, sea tu negocio, sea lo que sea. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Señor, saca esto, Señor, resuelve esto, Señor, sana esta situación, Señor, haz esto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en tu incompetencia, en lo inadecuada que eres para resolver ese problema. Por tanto, Pablo finalmente entiende, su perspectiva cambia y dice, de buena gana entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo incompetente que soy, en lo inadecuado que soy, para que repose, para que descanse sobre mí el poder de Cristo, que es lo que yo necesito, el poder de Cristo gobernando cada acción, cada pensamiento, cada respuesta. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis éxitos, me gozo en mis debilidades, me gozo cada vez que me tratan bien, me gozo en insultos, me gozo cuando tengo todas mis necesidades llenas, me gozo en mis necesidades. Me gozo cuando me dejan tranquilo, ya no me están haciendo la vida difícil. Me gozo en mis persecuciones. Me gozo cuando estoy en paz, cuando estoy tranquilo. Me gozo en mis angustias. ¿Por qué razón, Pablo? Porque en la economía de Dios, cuando soy débil, cuando experimento todo ese tipo de adversidad, entonces es que en realidad soy fuerte. Entonces es que en realidad estoy viviendo la vida victoriosa. Entonces es que en realidad estoy viviendo la vida abundante que Cristo vino a darme, que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario. Para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros, nosotros, para darnos ejemplo, para que sigamos sus pasos, para que sigamos su ejemplo, para que lo imitemos, el cual, cuando era atacado, cuando era vituperado, no abría su boca, no se defendía, sino que entregaba su causa al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, que juzga correctamente. Tarde o temprano, a cada ser humano se le pasará factura. Cada ser humano tendrá que rendir cuenta. Recuerda que el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú pensabas que te iba a llevar. Right? Te va a costar mucho más de lo que tú pensabas que te iba a costar y te va a mantener mucho más tiempo de que tú pensabas quedarte.
Así que en esta hora, con humildad te digo, considera la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es real, Dios es verdadero. Nada en este mundo puede en lo más mínimo acercarse a la dicha, al placer, el gozo, la paz, la realización, el éxito genuino que Dios puede traer a la vida de todo aquel que se arrepiente, que entrega su vida al Señor Jesucristo y que tiene una sola prioridad en su vida, que es vivir una vida piadosa, una vida que está centrada, enfocada en obedecer la voluntad de Dios, una vida que descansa en la gracia sostenedora de Dios, porque Dios no solamente pone en nosotros el querer, sino que también pone el poder por su buena voluntad. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, entrégale tu vida al Señor. Reconócelo como Salvador. Invítalo a que reine en ti, a que controle todos los aspectos de tu vida. Deja que Él sea tu pastor. Él te va a llevar siempre a los verdes pastos, a las aguas de reposo. La vara y el cayado de Él siempre te van a dar aliento, aunque andes por los valles de sombra de muerte. Tu mesa siempre va a estar rebosante. Él va a ungir tu cabeza con el aceite, con la presencia del Espíritu Santo. Y promesa de Dios, ciertamente su misericordia y su bondad van a estar detrás de ti, para arriba y para abajo, 24/7. Eventualmente, cuando llegue el momento de la verdad, de que llegue el final de este mundo, vas a habitar en la casa de Jehová por largos días. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno, es fiel, es santo, es digno, es justo, mucho más de lo que nos hemos imaginado, ¿ok? Su gracia será suficiente. Vamos a orar y Nicole, would you come and help me here to dismiss, please? Okay. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque eres bueno, eres digno, eres santo, eres todopoderoso. Tu gracia siempre es suficiente, Señor. Todo lo conoces, Padre. Ahora, cada uno de nosotros va a salir de aquí y afuera hay un mundo que está esperando para tentarnos, Señor, para probarnos a ver si es verdad que creemos lo que decíamos que creíamos. Sabemos que tenemos un enemigo, un Satanás, un adversario que va a estar esperando también. Y sabemos que nuestra propia carne va a estar ahí en cuanto nos subamos al automóvil, va a estar ahí buscando, Señor, hacernos tropezar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Descansamos en tu gracia, porque cuando somos débiles, en realidad es cuando somos fuertes. Te amamos, Jesús. Ven pronto, ven por tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo oramos para su gloria. Amén. Paz de Dios sea con todos ustedes, que Él haga brillar su luz sobre cada uno de ustedes.